De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, y vamos a hablar sobre el tema económico. Nos da luz, y lo dije antes de que viniéramos a la pausa, Argentina. Argentina, si alguien se quiere fijar cómo sería un cambio económico, no necesariamente tiene que salir el gobierno, simplemente ese cambio económico que se está pidiendo. Sí. Cambio de modelo, se pide y se exige, no solamente No, y se no es necesita. es Argentina, es Brasil, es toda la región. Y nosotros vimos que hoy sacaron unos bonos, sacaron, ¿cuánto es? 16.500 millones de dólares a 7,2%. Todo eso solamente para recoger dinero para pagar los fondos buitres y volver a salir a los mercados. Pero 7,2% no es nada. Nosotros estamos pagando unas tasas extraordinarias simplemente porque ya la ley que se autorizó del Banco Central, que ya me lo va a aclarar, por ley habilitante, a pesar de que salió en enero que ya no era válida, dice que no tienen que producir indicadores económicos. Y Venezuela tiene la opacidad más grande de materia económica, que nadie sabe lo que está pasando, sino por algunos indicadores independientes. Totalmente. Háblanos sobre, ¿qué ves tú para Venezuela? ¿Qué harías tú? Es que el tema, Pedro, es simple, pero al mismo tiempo es muy complejo. ¿A qué me refiero? Que el ingrediente mágico que puede cambiar un país y darle una vuelta para que se dispare y sea un país que esté a la vanguardia de todo, es la confianza. Tú lo sabes mucho mejor que yo. Entonces, al final, si Argentina logró superar sus problemas y colocar una deuda y que el interés sea un interés razonable y no como Venezuela, que quizás muchos no saben, Venezuela con todo y el petróleo es el país que paga los intereses más caros de todo el planeta. Es decir, hay países incluso que están en default, es decir, que no pagan deuda porque no tienen con qué pagar y están en quiebra, pero sin embargo Venezuela paga más intereses que esos países. Entonces, ahí lo que marca la salud o la enfermedad de esas economías es el riesgo del país y la confianza. Entonces, lamentablemente en Venezuela no hay ninguna confianza de todo el sector privado mundial de que haya las mínimas garantías para que en Venezuela pueda abrir un negocio desde una panadería o una industria sin que al final se vea sometido al peligro, por ejemplo, de que te expropien. Nosotros ahorita con la ley de producción nacional hicimos un inventario de las expropiaciones. En Venezuela se han expropiado más de 6.000 empresas. Wow. 6.000 empresas están hoy peleando en la Procuraduría y son empresas de todo tipo. Y todas están ahorita inoperativas y algunas están operativas para media máquina. La inmensa mayoría, seamos sinceros, está sin producir. Y en el tema de los alimentos lo ves con mucha claridad, Pedro. Por ejemplo, fíjate tú, el gobierno está todo el día cacareando el tema de la guerra económica, pero la mayoría de las empresas de alimentos son propiedad del gobierno. Más de la mitad de la de harina de maíz precocido son cerca de 9 marcas que están en manos del gobierno y en ninguna bodega tú ves las marcas del gobierno, solamente ves las de la empresa privada. Lo mismo sucede con el azúcar, 65% del azúcar está en manos del gobierno y tenemos que importar azúcar. 70% de las empresas de café están en manos del gobierno y tenemos que traer café de Nicaragua. Entonces al final estamos generando empleo en Nicaragua o en República Dominicana o en Brasil o en Estados Unidos en lugar de generar empleo en Venezuela. Y cada dólar que se gasta afuera cuesta acá producto $4, que es lo que costaría que es $1. Fíjate tú que la gente que evalúa los créditos de los países, es decir, si eres bueno o eres malo, por ejemplo Moody's acaba de subirle la calificación de riesgo de Venezuela a Argentina de C3 a B2, es decir, se voló como 4 pasos de una sola vez y le dio investment grade. Y eso fue lo que le dio la confianza a la gente para invertir. Confianza, la palabra que tú dices. Es la palabra mágica. Porque Macri está cambiando en algunas partes de la economía. Bueno, y desmontó todo el tema que había alrededor del dólar, que en el caso venezolano sigue siendo un tema lleno de corrupción, de discrecionalidad, y son de los cambios que hay que hacer. Y que el gobierno, al final, no termina por dar los pasos, porque el gobierno ha dicho que ha tomado algunas medidas. Subió la gasolina, subió algunos servicios, etcétera. Pero tú también conoces esto mejor que yo, Pedro. Al final el gobierno está resolviendo su rollo económico, pero no está resolviendo el rollo económico del pueblo venezolano, que son dos problemas distintos. La crisis económica son dos. Una crisis es la del gobierno, que quiere resolverla metiéndole la mano en el bolsillo a los venezolanos, subiendo precios, subiendo gasolina, subiendo impuestos, y el otro rollo, que es el rollo de carne y hueso, es el problema económico del país. No hay empleo, no hay producción, no se genera ningún tipo de capacidad económica para que la economía crezca. Entonces son dos mundos distintos. El gobierno resuelve su rollo con el pueblo venezolano y el pueblo venezolano paga la crisis económica con servicios más caros, con gasolina más cara, con el dólar más caro y con más impuestos. Eso es lo más injusto que puede haber. Fíjate una cosa, ustedes llegaron con una gran mayoría a la Asamblea, gente que votó porque ustedes impulsaran un cambio de la economía, cosa que le está reclamando a la misma bancada oficialista. Dicen que ustedes no han cumplido nada. Pero ¿cómo van ustedes a sobrepasar
ese impedimento de que todo lo que han legislado, tú el otro día hiciste un resumen de todo lo que se ha legislado y todo lo que le han trancado, ¿cómo van a superar entonces el Tribunal Supremo de Justicia, lo que significa el Poder Ejecutivo que los tienen trancados y legislan? Nunca se ha hecho tanta ley, han cambiado tantas cosas, pero todo, el otro día decía Luis Vicente León que ¿por qué el Tribunal Supremo no se ahorra papel y pone, aquí viene negado, todo lo venga a la Asamblea de una vez? Cuenta que en la taquilla, pone un papel en la taquilla. Mira, lo que yo quiero insistir para el país que tiene esa gran expectativa, la Asamblea o el propio gobierno, si tomara las medidas correctas, que son absolutamente sencillas, de sentido común, de darle confianza, como hablamos antes al país, veríamos casi de manera milagrosa cómo el país podría otra vez ponerse en marcha, cómo se podría llenar otra vez los anaqueles. No es una cosa que sea imposible. Lo difícil y lo increíble es que estemos viviendo lo que estamos viviendo hoy, que es un país sin medicinas y sin alimentos. Lo normal en cualquier país del mundo es que haya anaqueles llenos, farmacias llenas, y eso se puede lograr con los cambios correctos que se pueden hacer desde la Asamblea si no tuviera todo ese bloqueo y mucho más rápido del gobierno. Por eso hay que cambiar de gobierno precisamente. Pero ya para terminar, ¿qué opinas tú sobre el diálogo, las posiciones radicales de lado y lado, la polarización del país? Eso nos da pie, hay algunas voces del chavismo que tú respetas para el diálogo. ¿Se puede lograr esa comunicación que tanto pide e implora el país? Mira, yo creo que lo más importante del diálogo es que siempre vamos a tener que terminar sentados en una mesa poniéndonos de acuerdo para construir una sola Venezuela. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país fracturado porque al final lo que hace es sufrir todo el país. Pero lo más importante, Pedro, es cuál es la agenda. Para mí la agenda tiene 3 puntos muy importantes. Uno, el que tiene que ver con derechos humanos. Todo lo que significa la libertad de los presos políticos, de los exilados, los procesados, el tema del respeto a la justicia, que tengamos una justicia sin colores políticos. El segundo tema, el tema económico, es decir, que haya claramente una agenda sobre los cambios que tienen que darse ya para que el país, como tú bien sabes, se pueda desarrollar y pueda florecer. Y en tercer término, el tema institucional. Hay instituciones muy claras que tiene que haber un cambio inmediato. Una de ellas, por ejemplo, es el CNE. Un CNE que lo que está es bloqueando todo lo que significa la libertad democrática, y el otro, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, más que simplemente la foto de que si hay que hablar y somos felices, eso no es tan cierto si tú no tienes una agenda seria. Por eso te digo, lo más importante de cualquier encuentro de cambio pasa por el tema de la agenda. Ahora, como el gobierno se niega, te repito por enésima vez, pues entonces vamos a cambiar el gobierno, porque el gobierno es el que ha bloqueado todo el espíritu de cambio que quiere el país. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos en tu función como diputado y además como jefe de la fracción parlamentaria de la MUT. Muchas gracias. Y bueno, si eres uno de los 5 de esos factores de poder de cambio, manténme dateado. Seguro, Pedro. Muchas gracias.